Tú no lo sabías, pero antes Dios no oía nada de tus oraciones. Pero yo era un católico muy fervoroso y sí, Dios sí me oía. Una vez oré y estuve orando y hice una novena y llevé unas veladoras. Y sí, como al mes Dios me sanó a mi hijo. No, eso no es un milagro. Hay ateos que se sanan en 2 horas y tu hijo se sanó en un mes. Eso no es un milagro. No es que Dios oyó ni respondió. Dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, de Dios, y hace su voluntad, a ese sí lo oye. No te confundas pensando que Dios te escuchaba antes. Dios no te oía, o sí te oía y mintió en la Biblia. No, ¿verdad? No le busques, no te escuchaba. En la prédica pasada vimos cómo debo ahora de ser como cristiano, cómo me debo de comportar ahora que soy recién nacido de nuevo. El recién nacido de nuevo tiene las dudas, más que nada, de cómo es esto de ahora de mi vida en Cristo y el cristianismo. Muchos nunca habían puesto un pie en una iglesia, algunos eran ateos quizás, y no están habituados al concepto de reunión, de iglesia, como nosotros que al menos teníamos una religión tradicionalista antes de llegar a Cristo. Hay otros que tenían otras religiones, pueden ser islámicos o lo que sea. Y una vez que se entregaron a Dios, que entendieron el mensaje de que tenían que ser salvos y de que hay un Dios vivo y poderoso que les puede perdonar y recibir en su reino, y se entregan a Él arrepentidos, nosotros dimos por default lo que seguía, como que pues seguir a Cristo y congregándonos, yendo a una iglesia. Pero ellos se quedan así como, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿O cómo se le hace el asunto? ¿O qué? Por lo tanto, era importante que en la prédica pasada entendieran todos esos hermanos recién nacidos de nuevo que hay reglas de Dios, instrucciones, mandamientos, formas de vida en Cristo que están aquí en la Escritura y que deben de saber. Ya las hablamos la vez pasada en cuanto a las órdenes que Dios da, lo que Él pide. Eso fue hace 8 días. Pero hace 8 días, aparte de ver las cosas, la vida en Cristo del nuevo cristiano en cuanto a lo que Dios le ordena y le pide, también mencionábamos que hoy veríamos la vida en Cristo del cristiano nacido de nuevo, pero en cuanto a lo que Dios le ofrece, en cuanto a las promesas de Dios. Porque Dios pide ciertamente, por ejemplo, obediencia, santidad, lo que vimos en la prédica pasada, primeramente santificación y obediencia, vivir una vida apartada del pecado. Pide frutos para Él, trabajo para Él, perseverar en el esfuerzo para la obra de Cristo, para que su reino crezca, para que se salven más almas. Pide trabajo. Entonces pide santidad, pide frutos, y decíamos también pide espiritualidad. Entre las cosas que vimos hace 8 días estaba pues obviamente leer la Biblia, congregarse, etcétera, etcétera, pero principalmente amor, vivir en amor. Todo eso lo pide Él, y es una forma de vivir en Cristo como debe de vivir todo cristiano. No puede ser diferente, así lo pide Dios. Y ya que nos salvó, decía la prédica pasada, pues ahora eres esclavo de Cristo, no te manda solo y ahora vives según lo que Él te diga y te ordene. Eso es lo que pide. Hoy veremos qué ofrece Dios. También el cristiano recién nacido de nuevo debe de saber que cuando llegó a este reino de Dios, tiene muchas hermosas y grandes promesas que ni siquiera se imaginaba. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ningún ojo había visto y ningún oído había escuchado, o cosas que ni siquiera se hubiera imaginado un corazón de hombre, esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando el hombre está leyendo la Escritura, los hijos de Dios pasan por acá y por acá y por acá, muchas veces leen de rápido y leen estas cosas como una bella frase poética de la Biblia. No es eso. Es una revelación de las promesas de Dios, y lo que te está diciendo en español moderno y natural es: mi hermano, las cosas a las que llegaste a Dios en Cristo, ahora que eres nacido de nuevo, lo que te espera, tu trato con Él y de Él contigo, y las cosas que vas a vivir en Dios en Cristo, ni te las imaginas. No son cosas que tú antes hubieras visto, no son cosas que tú antes hubieras oído, ni te hubieras imaginado en tu corazón de hombre que tienes. Son cosas grandes, maravillosas, que no habían subido ni siquiera en tu imaginación y que Dios preparó para los que le aman y llegan a Él. Eso dice aquí. Y esto, mis hermanos, es verdad porque lo dice Dios.
Punto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, te lo cumple. Por eso nosotros como cristianos a veces decimos versículos proféticos que están por ahí y por acá, como clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, ocultas, maravillosas que tú ni conoces. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. No cualquier cosita. Esto no es una religioncita por ahí como todas las que hay en el mundo. No, esto no es una religión. Cristo es vida. Cristo es real. Cristo es Dios. Y si es Dios, vive. Y si vive, habla. Y si habla, ama. Y si ama, te da como padre a hijo. Y es de a de veras, no en tu imaginación nada más. Es real. Las religiones del mundo pues, le hablan a dioses de palo, de madera, meteoritos que cayeron y no sé. Pero nosotros le hablamos a un Dios vivo, que sabemos que está escuchándonos, que nos prometió cosas como: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y al que guarda mis mandamientos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Mi Padre le amará y yo le amaré. Y vendremos a vivir en Él. Haremos morada en Él y nos manifestaremos a Él. Y Cristo no miente. Realmente se revela, realmente se manifiesta Dios cuando nosotros llegamos a Él. Quizás a este momento mucho cristiano esté diciendo, así al de junto, que se manifiesta. ¿Tú lo has visto? ¿Tú? No, yo no. Pero eres cristiano, ¿no? Igual que yo. Sí, pero no. Bueno, ese es el problema, hermano. Hermano antiguo en Cristo, ese es el problema. Y hermano nuevo en Cristo que me estás oyendo, no le hagas caso a alguien que te codea y te diga, no es cierto. No. Lo que pasa es que mucho cristiano no ha visto esas promesas de Dios porque no persevera y cumple las previas peticiones que Dios ordena en la prédica que vimos la vez pasada. Que la vida de un cristiano nacido de nuevo es en obediencia, en santidad, en frutos, en amor a Dios. Y el que así anda, Jesucristo le dijo, estás permaneciendo en mi palabra, entonces estás guardando mis mandamientos, tú permaneces en mi amor, yo te amo, me manifiesto a ti. El que guarda mis mandamientos es el que me ama y a ese me manifestaré. Entonces hay mucho cristiano, la mayoría, el 99%, y gloria a Dios por el 1% que regados en el mundo están en este momento en espíritu y en verdad conociendo y adorando a Dios, recibiendo ministración de Él directamente de su espíritu, recibiendo dones de poder de su Espíritu Santo, recibiendo sanidades, milagros, poder. Gloria a Dios por ese remanente escogido que persevera en Dios. La invitación es para el 99% de cristianos que, como estaba escrito aquí y se cumple, estarían en grande apostasía en los últimos tiempos. No es así lo que Dios prometió. No era una religión más donde llegas, te sientas y ahí estás viendo que el hermano de allá tiene ciertos dones y el hermano de allá tiene ciertas promesas de Dios y en él se cumplen milagros y prodigios y en ti no. No es eso lo que Dios nos prometió. La promesa es para todos. La vida en Cristo ahora respecto a promesas, bendiciones y dones y regalos que Dios da, también es verdadera como la primera prédica en donde vimos sus demandas. En Pentecostés, cuando inició la iglesia de Cristo, se levanta Pedro después de que empezaron a hablar en lenguas y llegó el Espíritu Santo sobre ellos, y algunos dijeron, están borrachos, miren cómo hablan, bla, 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 bla. Dice verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, nótese esto que voy a decir. Oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, porque apenas es las 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya estaba dicho. ¿Qué cosa? Eso que están viendo ustedes, todos los de allá, toda la multitud, que dicen que están borrachos. No están borrachos. Eso que están viendo, judíos, esos judíos conocían la Torá, el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Sabían que el profeta Joel había hablado, que Habacuc había hablado, que Moisés había hablado. Entonces Pedro le habla a judíos, le dice, eso es lo que ustedes ya saben que estaba escrito. ¿Qué cosa? Dice, ¿en dónde? El profeta Joel lo dijo. ¿Y qué dijo? Pues dijo que en los últimos días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que están viendo ustedes, judíos, eso, lo que dijo Joel. Se ha derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Luego dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto les digo que sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos últimos días, yo derramaré de mi espíritu y van a profetizar. Le están entendiendo al pasaje, ¿verdad? No lo lean nada más como quien lee un discurso, entiéndanle. Está diciendo, eso ya lo había dicho Dios que iba a pasar. Ustedes que están burlándose de los borrachos, entiendan. Eso es algo que Dios dijo. Y se está cumpliendo, lo están viendo con sus ojos, no están borrachos. Tienen la llenura del Espíritu Santo y están profetizando y están hablando en lenguas. Y se cumple lo dicho por los profetas, específicamente Joel, que se derramarían dones de Dios sobre los que vinieran a Él. Si seguimos leyendo, bla, 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 les da el Evangelio sobre el Cristo, el Mesías que ellos rechazaron. Matasteis al autor de la vida, pero sépase ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesucristo a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías. Y todos ahí oyendo. Entonces les predica el Evangelio, porque no podrían nacer de nuevo esos que oyen si no les predican el Evangelio, es un requisito. Entonces al final de todo el discurso, para avanzar ahorita, y después de predicarles todo ese Evangelio, dice que al oír eso, esos judíos, muchísimos que oyeron eso, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Es que imagínate oír, mataron al autor de la vida, mataron al Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo esté ayudando a los apóstoles, abriendo el entendimiento a los judíos, porque si no hubiera obrado el Espíritu Santo, se quedan igual que como cuando mataron a Jesús, ahí todos tontines. Pero ahí el Espíritu Santo estaba obrando, abriendo el entendimiento, y estaban entendiendo esos judíos, y que se dieran cuenta que acababan de matar al Hijo de Dios. Imagínate cómo se sentían, compungidos de corazón. Le dijeron, ¿qué hacemos? Pedro les dice, verso 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo del que les estaba hablando hace unos minutos, y esos poderes del siglo venidero, profecía, sueños, visiones, señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, poder y humo, ¿sí? Milagros, prodigios, recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice abajo, porque para ustedes es la promesa, para ustedes, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, todos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lean conmigo esa parte. Todos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi hermano nuevo en Cristo y mi hermano antiguo en Cristo, ahí donde estás, lee otra vez conmigo esto. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermano, hijo de Dios, ¿Dios te llamó? Para ti es la promesa. ¿Cuál? Eso. Señales, prodigios, poder, profecía, visiones, sueños, sanidades, milagros, lenguas. Todo lo que estaba pasando ahí, y que Pedro dijo, esto ya estaba anunciado. No son borracheras, es llenura del Espíritu. Y para ustedes también está la promesa. Arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu Santo. Y estas cosas que profetizó Joel, y que ahorita ven, por si no le creen a Joel, ahorita la están viendo. Ahí está, ni para que digan que no. Y al otro día, luego, ahí está, levántate, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Para que vean, y se volvieron a convertir, bueno, no se volvieron a convertir, se convirtieron al otro día 5,000 personas más. En el primer día fueron 3,000. Como si no hubiera, como si faltaran señales, pues ahí estaban un montón, para que se vea que eso era lo profetizado. Pero la importancia de lo que yo quiero que notes, mi hermano nuevo en Cristo, es que te está diciendo la Escritura, y no es el único pasaje.
para todos los que el Señor llame, para ti, para tus hijos, para los que están lejos, para todos es la promesa, esta promesa. Dije, el Señor lo habló en muchos lados, sí, en Marcos 16, 17, el Señor Jesús, desde el 16, y les dijo, ahora quiero que vayan por todo el mundo, quiero que le prediquen el evangelio que yo les hablé, las buenas noticias de que se pueden salvar gratis, a toda criatura que puedan. De todos ellos, el que creyere ese evangelio, el que se entregare a esas palabras y se bautizare, yo lo salvo. Pero el que no crea, será condenado. Y esta señal, ojo, es Jesús hablando, no es el profeta Joel, que por cierto ya es hablando Dios en boca de Joel. Pero aquí es Jesús mismo glorificado, el Todopoderoso. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. No son las únicas señales, también están todos los demás dones del Espíritu Santo, milagros, ya están aquí sanidades, interpretación de lenguas, sabiduría, ciencia, fe, profecía. Aquí no menciona la profecía, pero lo menciona aquí en el libro de los Hechos. Profetizarán, tendrán visiones, sueños. Dios les hablará, pues si no es un Dios mudo. Él dijo, vengan a mi reino y yo me les manifiesto. Vengan primero. Esa es la condición. Por eso la gente cree, y quizás sea tu caso, hermano nuevo en Cristo, que vienes de una religión o de quién sabe dónde, y piensas que pues, llegaste a otra religión y aquí pues el asunto es nada más que algunos dicen, ahí las alabanzas están más bonitas. No, no es nada más eso. El asunto es que aquí llegaste a un reino espiritual de a de veras. Aquí sí está Dios. Aquí sí Dios te habla porque es vivo. Aquí este Dios, como llegas a un reino de Él, un reino diferente pero real y verdadero, tienes trato con Él. Te responde, te da dones, te da regalos, se hace manifiesto. Entre las cosas que dijo el profeta Joel, que están en el libro de los Hechos, también está aquí dicho por el Señor Jesús. Todo esto lo dijo el Señor y Dios no miente. Así es, mi hermano nuevo en Cristo y mi hermano viejo que no has creído todavía, así es. Así tenía que ser. Entonces, viendo que este reino nuevo al que llegaste es un reino de poder, es un reino de vida eterna, es un reino donde Dios te había preparado cosas que ni te imaginabas, que ni habías oído, ni escuchado, ni visto, ni nada. Eso es real, créelo. No te dejes llevar por la vida cristiana, entre comillas, del vecino cristiano que tú conozcas, o de algunos que viven en tu casa y que dicen ser cristianos, o de la mayoría de cristianos que están en la iglesia donde empezaste a ir quizás, porque tristemente así es, está profetizado, la grande apostasía la estamos viviendo ahora. Y aún en iglesias de sana doctrina, y te lo digo yo en esta hora, porque ministramos sana doctrina, y ni en las iglesias de sana doctrina, todos los que se congregan quieren creer, no es así. No le creen a Dios, o algunos le creen pero no perseveran. Son flojos, son dejados, no aman a Dios, no temen a Dios, son irreverentes, etc. Y aunque tengan sana doctrina, aunque sepan esto que tú estás oyendo y ellos ya lo hayan oído por primera vez hace 2 años o 15, no perseveran en lo que Dios primeramente pide para Él dar sus promesas. Y no ven el poder de Dios, no ven la gloria de Dios. Pero no te vayas con la finta, no es así. No debe de ser eso lo cotidiano. Lo que debe de ser es lo que acabas de oír del Señor Jesús en Marcos, lo que acabas de oír del Espíritu Santo en boca de Pedro en Hechos 2, lo que dijo el profeta Joel. Eso debiera de ser lo cotidiano, porque si estoy derramando mi Espíritu sobre toda carne, y si para todos es la promesa, para sus hijos, sus hijas, los que están lejos, cerca, los que sea, los que Dios llame, entonces lo cotidiano debiera de ser que todo cristiano estuviera lleno del poder de Dios, que todo cristiano estuviera teniendo una comunión íntima con Dios, que Dios le hablare a todo cristiano, en sueños, en visiones. ¿Cómo dijo ahí el profeta Joel y Pedro? ¿Cómo? Pues así.
Me manifestaré a ustedes en sueños, en visiones, profetizarán, harán grandes cosas. Yo estaré con ustedes. Aquí dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No creas que Dios mintió. Dios dijo, Dios cumple. Y si tú le crees y perseveras en lo que vimos la primera prédica, la parte 1, considérate del que habla Jesús. Te doy poder sobre los demonios y Satanás. Entonces Dios te enviará a algún lugar donde hay algún endemoniado. Tú llegarás, orarás por él y el demonio se irá. Lo verás. Tú lo harás en el nombre del Señor. Llegarás y dirás, mira, el Señor me dio esta autoridad, pam, pam, pam. Y en el nombre del Señor sucederá. La promesa es para vosotros, para los que están lejos, para los que Dios llame. El problema es que el 99.9% de los cristianos no cree eso. Lo cree a medias. Lo cree de labios y de oídos. Pero cuando se trata de ya creer de verdad, no tiene esa fe. No le está dando el fruto a Dios que Dios pide, como para que Dios también le respalde. Por eso, hermano en Cristo antiguo o recién convertido a Cristo, por eso ustedes van a ver que la mayoría de las veces lo que escucharán será, ¿por qué no vamos con el pastor para que ore por él? Oye, tu familiar está endemoniado. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia a que allá oren por él? Y tú eres cristiano diciéndolo. O vas a oír del cristiano que dice eso. Oye, ¿por qué no lo llevas allá a mi iglesia? Y allá, ahí el pastor va a orar por él. ¿Para quién era la promesa? Decía, a ver, vamos a leer, dice, porque la promesa es para todos los pastores. No, ¿verdad? No dice así. Para ustedes, para sus hijos, los de lejos, los de cerca, todos los que Dios llame. Pero ¿cuál era el requisito? A los que creen. Creer con perseverancia y con obediencia. A esos tengan la promesa. Entonces, mi hermano, tú no seas, ahora que eres recién nacido en Cristo, no seas del 99.9%. Tú persevera y esfuérzate. Tú créele a Dios. Trabaja, muéstrale tu amor, entrégate, déjalo todo por Él. Y espera la promesa cumplida, porque Dios no falla. Y pídele dones del Espíritu Santo, que aparte de echar fuera demonios, hay otros dones de milagros, de sanidades, etcétera, de los cuales también hablaremos en una tercera prédica, porque el cristiano debe de saber, ahora que ya vio todo sobre el bautismo y el verdadero bautismo, y cómo y por qué, y el verdadero arrepentimiento y todo, y si salva o no salva, lo cual puedes ver en esa prédica. El cristiano también debe de saber que dentro de las promesas de Dios que estamos hablando en esta vida cotidiana que debe de tener el cristiano, cotidiano debe de ser esto, cotidiano. La sanidad de Dios, el milagro de Dios, la profecía que Dios dio, el sueño y revelación de Dios debe ser cotidiano. Un día Dios te da una visión, al tercer día te da un sueño dormido, al cuarto día te da una profecía, al quinto día te da una sanidad, al sexto día te da una revelación de sabiduría de su palabra cuando estás leyendo. Eso debe de ser cotidiano. El cristiano debe de saber que en su vida cotidiana, aparte del bautismo que ya tuvo en agua, existe el bautismo en el Espíritu Santo. Del que habla Hechos 2, que llega poder a la vida del cristiano. Y de eso será una tercera prédica. Pero hasta hoy debes de saber que esto es verdad. El poder de Dios de este reino es verdad y es para todos. Es parte de la vida cotidiana del cristiano. Así se prometió. Así viene el paquete. Entiéndanlo. En serio, mis hermanos, así viene. Y vas a ver que así viene el paquete. No tiene por qué creer un cristiano diferente. No tiene por qué un cristiano recibir diferente, porque Dios no va a fallar. Si recibe diferente, es que no ha cumplido las premisas previas en donde Dios, segunda de Pedro 1, en donde Dios puso sus requisitos. Recuerden que cada promesa de Dios tiene un requisito previo. Y cuando decimos previo es que va antes. Si tú permaneces en mi palabra, pedidme lo que queráis y os lo daré, os será hecho. ¿Sí? Si tú permaneces
en mis mandamientos, si tú me obedeces, permanecerás en mi amor. Si tú tienes fe, lo que digas te será dado. Si tú tienes, o sea, si tú, entonces yo, siempre es así, ¿vale? Nunca Dios dice, yo te daré todo y luego voy a esperar a ver, ojalá que tú me obedezcas. Nunca, jamás dice eso Dios, jamás. Ni en la antigua ley de Moisés. Siempre decía, Deuteronomio capítulo 28, si tú guardas perfectamente las palabras de este libro y no te apartas ni a diestra ni a siniestra, y obedeces todo lo que yo te mando en este libro, entonces yo vendré sobre ti, te daré bendición y serás bendito en tu trabajo, en tu entrada, en tu salida, en todo, pero si tú obedeces. Pero si no obedeces, dice en el verso 15 por ahí, entonces yo traeré sobre ti maldición, esto, enfermedad, etcétera, etcétera, porque no me obedeces. Siempre hay una condición. Entonces el paquete de la salvación, del pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, viene en paquete, no viene aisladito. No se compra en mensualidades, no, es completo el paquete. Dice, 2 de Pedro 1:3, ¿ya lo tienen? ¿Todos? ¿Ahora sí? Ahora sí leemos juntos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad nos han sido dadas a nosotros por su divino poder. Pausa. Quiero leer así porque el cristiano lee de corrido y no entiende. ¿Qué está diciendo ahí? Ya está dando por hecho, Dice, ya ven que todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, al reino de arriba, ya ven que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, todas las cosas. ¿Por qué nos fueron dadas? Por su divino poder. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo ya huido de la corrupción, del pecado que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que y no es el único pasaje, hay muchos que dicen que todas las cosas de Dios nos fueron dadas, que somos herederos de todas las cosas de Él. El que no escatimó, dice por ahí un versículo, ni a su amado Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si nos dio a su Hijo, ¿qué vale más que su Hijo? Nada. Si ya nos dio a su Hijo, dice, son herederos de todo entonces. Con Él somos herederos. Entonces, verán que la salvación y la entrada a este reino viene en paquete, viene todo junto. Eres heredero de todo. ¿Y qué incluye todo? Grandísimas y preciosísimas promesas. ¿Cómo cuáles, hermano? ¿Cómo cuáles? Nada más que llegas a ser participante de la naturaleza divina. Hay en ti ya naturaleza divina, en sentido correcto, santo y espiritual, no en el sentido absurdo, tonto y blasfemo, como algunos falsos apóstoles de la prosperidad que dicen somos Jehová Junior. Eso es una tontería. Somos los hijos de Dios, herederos de Él, que nos entregamos a Él como esclavos y que Él nos adoptó como hijos. El Dios es Él, el Todopoderoso es Él, pero como nos dio de su Espíritu Santo y está adentro, ahora que nos digan que no tenemos parte de la naturaleza divina, pues claro que sí. Pero al tener parte de la naturaleza divina y ser herederos de todas esas grandes promesas que vienen en este paquete, todo lo que Dios nos haya mencionado que tendríamos es una promesa. Y la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te lo prometió, Él te lo cumple. Y si Él te dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, no hay manera de que Dios incumpla eso.
Impondrán las manos en los enfermos y sanarán. No hay manera de que Dios incumpla eso. Un paréntesis. Cuando decimos impondrán las manos y sanarán, harán grandes milagros, etc., entiéndase que se pueden obtener esas formas de parte de todo cristiano que tenga fe, porque la promesa es para vosotros, para todos dice ahí, ¿verdad? Que tenga fe y que creyere. Todo el que creyere tendrá estas señales, bien. Y se obtienen por medio de la fe y la oración. Y te metes a ayunar y te metes a orar y Dios te puede conceder sanidad, liberaciones de demonios, te puede conceder milagros, grandes cosas. Aunque a lo mejor tuviste que estar orando 2, 3, 4 días para un problema, ayunando 5 días, no sé. Pero Dios responde, si tienes fe y obedeces sus mandamientos. Hay otra cosa extra que es dada como un don ya, una cualidad que se llama los dones del Espíritu Santo, que veremos de aquí a 8 días si Dios permite, en donde ya está dado, ya es tuyo y solo tienes que hacer uso de él. Por ejemplo, no se ora para hablar en lenguas. No dices, Padre, bueno, en este momento yo te pido que tengo fe, dame que ahorita hable en lenguas yo, un mensaje. No, eso no es. Haces uso del don, ya está. Por eso Pedro, sabiendo que Dios le había, de alguna manera él lo supo, no sé, Dios le habló como le dijo que, pero sabía que Dios ya le había dado el don de la sanidad. Y por eso, al otro día le dijo a aquella persona, ¿sabes qué? Mira, yo no traigo dinero, no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo algo. Lo que yo tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Ya no oró. Hizo uso del don. Entonces se pueden obtener todas esas promesas por medio de la fe y la oración de forma general para todos, y alguno que otro hermano va a recibir 1, 2, 3 o 9 dones del Espíritu según la gracia de Dios que quiera derramar sobre él, en donde tendrá ya también la credencial, por así decirlo, el don, para hacer uso de ello en medio de esa fe que tiene, porque ya le fue dado el don. Esa persona ya no tiene que orar para que suceda un milagro, aunque siempre es en el nombre de Jesús. Imagínate, por ejemplo, en una de esas, a Moisés. Él no se puso a orar en el momento de decir, entonces vendrá esta plaga. No. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado el don. Ya le había dicho, yo estaré contigo y cuando hagas esto y digas esto va a suceder. Ya, ve ya. Cuando le dijo, mira, cuando tú levantes tu vara el mar se va a abrir y etcétera. Eso ya pasó unas horas antes, Moisés ya estaba por allá, ya no se puso a orar, ya fue en el momento usar el don y que el mar se abra y que la piedra saque agua. No se puso a orar. Es más, cuando lo de la piedra, el agua, estaba enojado. Tan es así que no glorificó a Dios y Dios después le castigó, no dejándole meter al pueblo a la tierra prometida. Pero se dense cuenta que ya no oró, solo hizo uso del don, hasta enojado, y Dios respaldó ese don, Entonces ahora en los dones del Espíritu Santo también ya la persona tiene el regalo dado. De aquí a 8 días abundaremos mi hermano nuevo en Cristo y mi hermano antiguo en Cristo, que deben de perseverar todos los cristianos en la búsqueda de esos dones. Pero mientras no, también Dios oye tu oración que hagas. Si tienes mucha fe, si estás obedeciendo a Dios, si clamas a Él, Él te responde. Esa es la vida cotidiana de la vida en Cristo. Amén. Bueno, ahora que dije oraciones, y ya con esto termino, debes de saber, mi hermano, que ahora que llegaste a Cristo, ahora sí Dios va a oír tus oraciones. Tú no lo sabías, pero antes Dios no oía nada de tus oraciones. Pero yo era un católico muy fervoroso y sí, Dios sí me oía. Una vez oré y estuve orando y hice una novena y llevé unas veladoras y sí, como al mes Dios me sanó a mi hijo. No, eso no es un milagro. Hay ateos que se sanan en 2 horas y tu hijo se sanó en un mes. Eso no es un milagro. Pero la vida del hombre consiste en que se enferma y a veces muere, o a veces sana y se vuelve a enfermar y vuelve a sobrevivir, y así se la lleva 50, 80 años. Y pueden ser ateos y satánicos, pasa igual.
Eso es vida cotidiana. No es que Dios oyó ni respondió. Dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, de Dios, y hace su voluntad, a ese sí lo oye. Y hay muchos versos que corroboran esto, muchísimos. Entonces, no te confundas pensando que Dios te escuchaba antes. Eran cosas fortuitas que pasaban en tu vida. Pero yo estuve orando y sí, por un cambio de un ascenso de trabajo, y sí me ascendieron. ¿Después de qué tiempo? ¿Terminaste de orar y te llamaron? ¿Tienes el ascenso? No, ya como al mes me ascendieron. Producto de tu esfuerzo. También el ateo asciende y el satánico asciende en su trabajo. Dios no te oía, o sí te oía y mintió en la Biblia. No, ¿verdad? No es posible. No le busques, no te escuchaba. Pero dice que si alguno es temeroso de Dios y de su voluntad, ese sí oye. En 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre sus justos, los nacidos de nuevo, y sus oídos ahora atentos a sus oraciones. Ahora sí. Por eso el Señor Jesús dijo, si mi palabra permanece en vosotros ahora, entonces ahora pídanme lo que quieran y os lo doy. Pero si mi palabra permanece en vosotros, si no, no. Sí, y Pedro 3:12 dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Verán que muchos versículos dicen eso. En Juan 14:11 dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O bueno, de otra manera, créanme entonces por las obras mismas que yo hago. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo ya me voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién? A los que guardan mis mandamientos, a los que perseveran en mi palabra. Pidan lo que quieran. ¿Qué diferencia de que nos dice en un verso, Dios no oye a los pecadores? Si alguno es temeroso, a ese sí, no te oye. Y todos los versos que dicen, por cuanto tú has estado en maldad, en iniquidad, tus pecados te apartan de tu Dios, por tanto yo voltearé mis oídos para no oírte. Hay muchos versos que dicen eso. ¿Qué diferencia de que ahora dice, bueno, pero ahora mi palabra está en ti, pídeme lo que quieras y te lo doy, así, de hermoso. Pídeme lo que quieras. Bueno, espérame, ahorita nomás termino de golpear a mi hermano. No, espérate. Si mi palabra permanece en ti, pídeme lo que quieras. Si no, no. Y si sí, Él no va a mentir. Santiago 5:14 dice, estoy hablando de versículos del Nuevo Testamento en la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre ustedes, mis amados hermanos? 5:14 de Santiago. Pues llame a los ancianos de la iglesia, y que oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración que se haga con fe acerca de esa sanidad, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y aun si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Eso es la vida cotidiana en Cristo, de la vida en Cristo de un cristiano. Cuánto más cotidiana es o cuánto menos, de acuerdo a la fe de cada quien, de acuerdo al esfuerzo de cada quien. No se compra con obras, no se compra con esfuerzo. En cuanto a los dones de Dios y el llamamiento, la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre. Depende de Dios, que tiene misericordia. En cuanto a los dones y el llamamiento, ya lo hemos visto en estudios bíblicos. Muchos confunden y creen que eso está hablando de la salvación, pero ahí no está hablando de salvación, sino del llamamiento que Dios hizo para poner en un pueblo, después dar su palabra para salvación, para las naciones, no de salvar. No es de que yo me quiero salvar, pero pues si Dios no quiere, no me va a salvar, y aunque yo me arrepienta. No está hablando de eso, pues Dios no está loco como los hombres. En cuanto a dones, no se compran. No es porque te esfuerces y corras, no. Pero Dios sí ve que tú quieres servirle por amor. Cuando uno le ama a Dios y uno sabe que Él da dones,
y uno le ama por purito amor, porque Él es digno de amársele, simplemente oras y le dices: Señor, yo estoy haciendo esto para la gloria de tu nombre, y yo quiero hacer esto, y quiero santificarme en esto, y ayúdame, lléname de tu espíritu, fortaléceme, santifícame. Señor, yo quiero que sepas que yo te estoy sirviendo porque te amo, porque soy tu esclavo, punto. Tú no tendrías por qué darme nada, tú ya diste tu vida, yo tengo que darte mi vida ahora. Te sirvo porque te amo, no te estoy pidiendo dones, no es más, ni me los des si quieres. Señor, si quieres, ya que sea cosa tuya y que sea para glorificar a tu nombre y edificar a tu iglesia, pero por mí, Señor, yo soy indigno, pero te sirvo porque te amo. Esa debiera ser la intención y el corazón del cristiano. Entonces, cuando tiene esa intención, trabaja para Dios, ama a Dios, se esfuerza por Dios, ¿o no? Pero no está buscando comprar el favor de Dios. Es más, ya le dijo a Dios: no, ni me des nada, pues yo soy indigno. Pero Dios ve ese corazón, y aunque no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia, Dios se compadece de quien quiere compadecerse, dice, y entonces, por su gracia, no porque tú te lo compraste, por su gracia, porque es justo y ve tus obras de amor, te recompensa a su discreción y a su voluntad con los dones que Él te quiera dar, si quiere dártelos. Pero Él es fiel, y en la Biblia se nos insta a que busquemos los dones de Dios para edificar a la iglesia. Entonces, esa búsqueda que nosotros debemos de tener de Dios en nuestra vida en Cristo, búsqueda cotidiana, debe de ser para mostrarle amor, para obedecerle, para mostrarle que le creemos, que le tenemos fe, y estar conscientes que si Él quiere y querrá, nos dará sus promesas, sus bendiciones. Por fin querrá. ¿Estás esperando o no estás esperando? No, es que Él no incumple. Lo que toca a nuestro corazón es no estar esperando el premio nada más, saber que lo da cuando Él quiera. El problema es que debemos de aceptar su voluntad cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. No te estoy buscando por eso, Señor. Te creo y sé que lo das. Ya le diste allá, ya le diste allá, y me gozo con ellos. Yo soy indigno, pero me gozo con ellos. Y creo que lo da, porque Él no incumple. Tarde que temprano llegará, y nunca es tarde, porque siempre Dios actúa a tiempo. Amén. Y por último, si decimos que así como pide obediencia de forma cotidiana en nuestra vida en Cristo, y así es la única forma de ser de Cristo, también da de forma cotidiana las promesas, las bendiciones y los dones. Es cotidiano. No te extrañe, mi hermano, así debe de ser. A mí me está faltando esto. Bueno, búscalo, créele. Hay otras cosas al respecto de esta prédica que no sé, si Dios permite y nos guía a hacerlo, lo subiremos a las redes también. Es una prédica alterna esta que ya está hecha, que hablando desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque acabo de decir que la manera cotidiana de ser de Cristo es obedecer cotidianamente y estar recibiendo las visitas, regalos, promesas y dones de Dios de manera cotidiana. ¿Ya me lo entendieron? Eso debe ser cotidiano. ¿Vamos bien? Pero en la otra prédica, que de hecho son 3 porque hablamos de 3 cosas diferentes, el tema es cómo debe ser la vida cotidiana en un cristiano, pero enfocándose más a lo que se ve, a la apariencia. Porque quizás en este punto también algún cristiano nuevo en la fe esté diciendo: bueno, pero entonces ¿y cómo debo de ser yo? ¿Cómo me deben de ver? Porque yo he visto por allá una cristiana con el cabello hasta los tobillos y con unas faldas muy largas, que no se pinta el cabello, no se lava la cara, casi nada, y dicen que eso es ser cristiano. ¿Así debo de ser yo? Tienen una duda genuina, porque ven mucho en eso en muchos lados. Otros dicen: bueno, ¿y cómo? Porque yo veo en una iglesia donde voy que, pues, para empezar, todos los hombres van de camisa y corbata. Y de hecho el otro día vi que un hermano iba sin corbata y le dijeron: no, hermano, no puedes pasar. Eso hacen en algunas iglesias. No puedes pasar, no traes corbata. Ah, caray. Imagínense que viniera Jesús, no lo dejan entrar. No, sáquese, no, usted no puede entrar, no trae corbata. Bueno, pero eso hacen, eso no está bien hecho, eso no es ser espiritual. Entonces tienen la duda genuina. Dicen: bueno, y entonces yo ¿cómo
¿Cómo parezco cristiano? También vi en otra iglesia que fui, hermano pastor, fíjese que ahí yo entré y dijeron vamos a orar. Y entonces todos empezaron, oh amantísimo Padre Celestial, aleluya. Y yo no sabía hacerle así, mi hermano. Yo empecé, tata Dios, pues mira, yo te vengo a pedir, papito precioso. Y yo empecé así y me sentía avergonzado, me puse rojo porque yo no les iba a hacer así, mi hermano. No, tampoco es eso. Eso es fingimiento de espiritualidad. En ese sentido es la otra prédica, las otras prédicas. ¿Cómo debe ser la vida también cotidiana en un cristiano normal, en su vida física también, no solo en lo espiritual? ¿Cómo parecer cristiano? ¿Por la ropa? ¿Por el hablar? Amén, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Que ahora tienes? No, pues es que así le hacen algunas veces. Ahora, no es que nos estemos burlando de ello, es que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque es falso. Esas personas dicen así y ya preguntaron la hora en el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, amén, Dios con nosotros, Emmanuel, viva Cristo, ¿ok? Y después por acá están criticando al hermano, por allá están hablando mal y por aquí están mintiéndole al de acá. Es absurdo. Entonces muchos se confunden porque ven por allá al cristiano que habla groserías, el cristiano que siempre anda de corbata y traje, o con la Biblia acá, dicen a fuerza la tengo que tener aquí. Y la cristiana que siempre está sin bañarse y con faldas largas hasta el piso y cabello también, etcétera. Y dicen, entonces, ¿cómo? Bueno, esa otra prédica ya la tenemos, la vamos a también a subir para que veas que en la cuestión externa, la vida de un cristiano también es como la vida cotidiana de cualquier persona, pero sin el pecado del mundo. O sea, un cristiano común y corriente, lleno del Espíritu Santo de Dios, también te puede decir, ¿qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Abrazarte así y decirte, te voy a contar una adivinanza, fíjate, que ahí tenía, o sea, no tiene nada de malo ni de raro. En algunas iglesias religiosas, ay, dijo una adivinanza, ¿cómo? Ay, las adivinanzas son del diablo. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe los adivinos. Sí, los adivinos de agorería, de la bola de cristal y de la brujería. No de que un acertijo que te pongas a pensar, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? No, eso es una broma, es un chiste. Pero muchos se confunden y quieren expresar espiritualidad, entre comillas, de otras maneras, con una forma específica de hablar, con una forma específica de orar, con una forma específica de vestir, o con todas juntas, y no es así. Hay cosas que no están prohibidas, o sea, no es que Cristo prohíbe que de veras no te cortes el cabello o que de veras te pongas corbata o no te la pongas. No, es irrelevante, puedes hacerlo o no hacerlo. Pero hay iglesias donde te imponen ese estilo de vida pseudo cristiana y el cristiano nacido de nuevo apenas se confunde. Vamos a subir esa prédica también para que vean todos los hermanos, se habitúen. Decíamos, para nosotros es como fue cotidiano, ¿no? Normal, pues llegamos a Cristo, ya teníamos familiares en alguna iglesia y dijimos, pues así es, ¿no? Pero otros no tienen ni la menor idea de qué se trata el asunto de ser cristiano, hijo de Dios. Y sobre todo que hay lugares en que no es como aquí, o como allá, en el pueblo de allá y en la colonia de allá. Tú vete, conviértete en un lugar como, no sé, Corea del Norte, como en, no sé, Afganistán o en Siria, y me cuentas si es igual el asunto. Te convertiste en una cueva cuando te predicó alguien que pasó por ahí medio rápido y te dejó solo y te convertiste y ahora, ¿qué sigue? Y ni tienes para dónde ver una prédica, menos en internet, ni alguien más que te siga predicando. Ya eres salvo, ya naciste de nuevo, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Y cómo le hacen los cristianos? Imagínate que eres un islámico, una mujer islámica con su burka completamente y ya es de Cristo y ahora no sabe si la burka la tiene que seguir usando o no, o si es pecado que se le vean los ojos, o sea, no sabe. Entonces, así hay muchos hermanitos que están un poquito confundidos. Este es el propósito de esta prédica. Conclusión de la prédica 1 de hace 8 días. La vida normal de un cristiano es en obediencia, en santidad, en espiritualidad y en trabajo para Dios, en cuanto a lo que Dios pide. Conclusión de esta prédica 2. La vida normal y cotidiana de un cristiano es estar viendo cotidianamente las promesas, bendiciones y dones de Dios, milagros, poderes, sanidades. Debe ser cotidiano. Sí. Conclusión de ambas prédicas es
Todo eso es lo normal para un cristiano. Obediencia, santidad y la respuesta de Dios de poder y de amor y de dones. Eso es lo, en conjunto, el paquete completo del Evangelio. Grandísimas y hermosísimas promesas decía en Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad ya te han sido dadas por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de Jesucristo, que nos llamó por su gracia, y por medio de las cuales Él nos dio preciosas y grandísimas promesas, para que ahora seamos participantes de la naturaleza divina. ¿A quiénes prometió eso? Bueno, Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron jamás en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Juan 14:15 dice: el que me ama obedece mis mandamientos. Ese es el que le ama. A esos Dios les prometió estas cosas y se las cumple.